Un feliz sábado para todos. Dios les bendiga. En este sábado queremos estudiar la palabra de Dios en nuestro espacio Culto Divino. Y antes de hacerlo, quisiera hacerlo principiando con una palabra de oración. Voy a arrodillar, les invito a que ustedes me acompañen para orar. Querido Señor y Padre bueno, a esta hora me encomiendo ante ti al presentar tu palabra. Señor, estamos tocando temas de verdad presente, temas relevantes para este tiempo. Ayúdanos, Señor, a ver dónde estamos en la línea profética y cómo prepararnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En la última presentación que este servidor tuvo en este canal para el día sábado, estuvimos estudiando algunos aspectos de la profecía bíblica que están en desarrollo y conducen a la formación de una tormenta perfecta. La tormenta que se avecina se titulaba el tema. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de ese tema. Y para repasar lo que dijimos en el tema anterior, estuvimos analizando Apocalipsis 16, versículos 13 y 14, donde vimos que hay tres elementos que son necesarios para que esta tormenta final se estalle, se forme. Y es la formación o la unión entre el dragón, la bestia y el falso profeta. Dijimos que el dragón era el diablo, Satanás, obrando por medio de los poderes civiles. Dijimos que la bestia era el poder papal, que reinó por 1260 años y recibió una herida mortal en el año 1798. Y dijimos que el falso profeta representa a la bestia que sale de la tierra, de manera especial el protestantismo apóstata en esta nación, los Estados Unidos de Norteamérica, quienes harán una imagen a la primera bestia. Y al hacerle esa imagen, la herida de la primera bestia se sanará. Ahí fue donde quedamos en el tema anterior y dijimos que estamos muy cerca a la sanación completa de esta herida. Quiero comenzar con una cita que encontramos en el libro Conflicto de los Siglos, la página 439. Conflicto de los Siglos, la página 439, párrafo 4, nos dice: la bestia mencionada en este pasaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de dos cuernos, es la primera bestia, o sea, la bestia semejante a un leopardo. De Apocalipsis 13, el papado. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Queda aún por definir qué es la marca de la bestia. Entonces nótese que aquí nos dice que la imagen de la bestia, vuelvo a leer esa parte, representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Y en este punto nos vamos a detener en el resto del estudio. ¿Cómo se forma esta imagen de la bestia? Hay un poder, este poder, la bestia, que es el papado, también en Apocalipsis 17 se presenta con otro nombre. Vamos a ir allí a Apocalipsis, el capítulo 17, y vamos a leer aquí el versículo 1 hasta el versículo 5. Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 hasta el versículo 5. Nos dice: vino entonces uno de los 7 ángeles, que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Nótese que el vocabulario es muy similar a la bestia, a quienes
quienes todos los moradores de la tierra o a quien todos los moradores de la tierra adoraban. Versículo 3, me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres y de blasfemias. De nuevo vemos blasfemia de nuevo. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. También ese símbolo lo vimos en Apocalipsis 13. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas. Y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y luego el versículo 6 nos dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¡Wow! No hay duda que esta es una referencia a la primera bestia de Apocalipsis, el capítulo 13. Vemos blasfemia, vemos la misma bestia, 7 cabezas, 10 cuernos. Vemos que este poder aquí es adorado por todos los moradores de la tierra y los reyes de la tierra han hecho alianzas ilícitas, han cometido fornicación con esta mujer que está sentada sobre una bestia. Pero entonces aquí el elemento adicional es que la bestia está siendo montada por una mujer. Pero esta no es la misma mujer que estaba siendo perseguida en Apocalipsis 12. Esta es una mujer ramera que está embriagada con la sangre de los santos. Apocalipsis 17, no quiero ir en mucha profundidad, en otra ocasión tocaremos Apocalipsis 17, pero Apocalipsis 17 presenta al mismo poder el papado, pero después de que su herida mortal se ha sanado. Vemos al papado aquí unido con el poder civil, la bestia que la lleva. Ahí vemos la unión. Entonces el énfasis de Apocalipsis 17 es mostrar lo que pasará después de la sanación de la herida mortal. De hecho, el símbolo del desierto, que es paralelo con el abismo, que se menciona acá en el versículo 8, en el versículo 1, Juan ve a esta mujer en el desierto, ¿ok? Perdón, el versículo 3, él la ve en el desierto, pero en el versículo 8 nos dice la bestia que has visto y no es y está para subir del abismo, ir a perdición, los moradores de la tierra, etcétera, ¿bien? La parte que enfatizo allí es que está para subir del abismo. Desierto y abismo son la misma cosa. En Lucas 5, cuando Jesús expulsó los demonios de los gadarenos, de los 2 hombres gadarenos, los demonios decían, por favor, mándanos a los cerdos. Y luego Lucas explica que ellos no querían que los mandara al abismo. ¿Qué era el mar? Un lugar deshabitado y desierto. Pero desierto, abismo se puede tanto referir al mar como a un lugar desértico. En el abismo, en realidad en inglés dice bottomless pit, el abismo sin fondo, es un lugar en el cual simbólicamente significa que la libertad y los poderes de una persona están restringidos. Porque en Apocalipsis 20 de nuevo vemos el símbolo de abismo y dice que ese gran dragón es atado con una cadena al abismo. Y sabemos que Satanás no es que vaya a ser tirado a un hoyo, sino que durante 1000 años va a estar atado a esta tierra. No va a tener libertad de engañar a otros mundos, ni tampoco de engañar a los seres humanos, pues todos habrán muerto en la segunda venida de Jesús. Así que el periodo del abismo o del desierto de esta mujer, que es el mismo papado, la Iglesia Católica, es el periodo de inactividad de la bestia mientras su herida mortal, mientras está sufriendo de esa herida mortal, mientras su herida no ha sanado. Pero luego entonces sanará, pero ahora vemos un elemento en el versículo 5 adicional, que esta madre tiene hijas y sus hijas son igual que ella, porque también se llaman rameras.
la madre de las rameras, dice, y de las abominaciones de la tierra. Entonces, si la imagen de la bestia es una copia de la bestia, significa que los que le van a hacer la imagen son las hijas de la mamá. ¿Están conmigo? Los que van a hacer la imagen son las hijas de la mamá, que así como la mamá, de tal palo, tal astilla, ellas van a decir, bueno, mi mamá tuvo mucho éxito en el pasado, teniendo el poder civil a su lado. Vamos a buscar nosotros también el apoyo del poder civil. Y ese es el punto al cual quiero conectar con Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 no es tan claro el hecho de que sea el protestantismo apóstata que hace esto. No, Apocalipsis 13 simplemente nos dice que es la segunda bestia con 2 cuernos semejantes a un cordero, que está haciendo a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Ahora, vamos a avanzar un poco y vamos a ir ahora al versículo 16 de Apocalipsis 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Ahora, si esta es la primera vez que estás viendo este tema y no viste el tema anterior, pues te recomiendo a que veas el tema anterior para entender porque en el tema anterior yo coloqué todas las bases para el tema de hoy. Apocalipsis 13, 16 dice, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora, acá hay 6 grupos que se mencionan, pequeños, grandes. Entonces, aquí está hablándose de personas poderosas y poco poderosas. No solamente está hablando de adultos y niños, sino pequeños, personas humildes, sencillas, grandes, personas de mucho poder. Ricos y pobres, la comparación más aquí es a nivel económico, libres y esclavos. La comparación aquí es a nivel social. 6 grupos. Qué interesante que el número de la bestia sea 666. O sea, el 6 está muy relacionado con los poderes apóstatas que se rebelan en contra de Dios. ¿De quién se va a escapar? Estamos viendo tanto estatus social, estatus económico. Nadie se va a escapar. Va a ser que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, o sea, van a haber esclavos hasta los últimos días, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Acá vemos entonces un nuevo elemento. Ya hemos definido qué es la imagen de la bestia. De nuevo les pregunto, ¿qué es la imagen de la bestia? La unión de la iglesia protestante, el protestantismo en Estados Unidos con el estado civil de este país. Y enfatizo eso porque es que hay algunas teorías por ahí en el aire, en las redes sociales, que se proponen otros cumplimientos a la imagen de la bestia, como la visita del Papa al Congreso, o como la caída de las Torres Gemelas, o la crisis económica del año 2008, o el COVID-19 y las relaciones que han habido entre los gobiernos y el papado. Aunque estos cumplimientos sí tienen un peso en cuanto a lo que está por sobrevenir, esa no es la formación de la imagen. Ahora déjenme decirles lo siguiente. La imagen se forma primero antes que se imponga la marca. ¿Están conmigo? Pues no se pueden imponer la marca si el poder civil ya no está primero de parte del poder religioso. Entonces, algunos creen que ya la marca se está imponiendo, pero primero no se ha formado la imagen, mucho menos podemos esperar todavía la marca. Y vamos a mirar qué es la marca. Nótese que en el versículo 16, esta marca se coloca en la mano derecha o en la frente. ¿Qué significa eso?
Bien, en la frente, vamos a comenzar por el símbolo más obvio. La frente en la Biblia repetidamente se utiliza como el asiento de la razón y de la conciencia, donde Dios quiere grabar su santa ley. El sello de Dios, que es lo contrario a la marca de la bestia en Apocalipsis 7, versículo 3 nos dice que el sello de Dios se coloca en la frente. En Hebreos capítulo 8 nos dice que Dios quiere escribir en el nuevo pacto su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Es decir, cuando algo está en nuestra mente, en nuestro corazón, es algo lo cual nosotros hemos aceptado, es parte de nosotros. Hemos nosotros concienzudamente y voluntariamente aceptado rendir nuestra obediencia y lealtad a ese Dios. Y por lo tanto, entonces ese Dios tiene control ya de mi mente. Pero en el caso de la marca de la bestia, los que la reciban en la mente significa que algunos voluntariamente aceptarán estas imposiciones. Su corazón ha estado siempre tendiendo en esa dirección. No les será para ellos difícil recibir la marca de la bestia. Pero por lo contrario, la mano derecha, la mano en la Biblia representa acción. Cuando nos habla de las obras de Dios, dice que Él dice, te liberé con mano fuerte. En Isaías 41:10 se habla de la diestra o la mano derecha como la diestra de mi justicia. Es como una manera simbólica y alegórica de decir las obras de justicia que Dios hace, su amor y su misericordia, sus prodigios para con nosotros. La mano derecha entonces representa acción, representa fuerza, representa obras. Bien, cuando la marca de la bestia sobre la mano derecha significa que algunas personas saben que esa marca es contraria a la Biblia. Saben la verdad, pero van a ser forzados. Y hoy los gobiernos utilizan varias maneras de forzar. Noten de hecho cómo esta nación subyuga y controla a otras naciones sin necesidad de lanzar armas nucleares. ¿Cómo lo hace? Le coloca sanciones económicas. Así ha actuado Estados Unidos recientemente. Ahora lo vemos con Rusia. Antes de ir a una guerra, coloca sanciones económicas. Y eso genera cierta fuerza. Como leímos en el tema anterior, y vamos a volverlo a leer, Apocalipsis capítulo 13, esta vez vamos a leer el versículo 17. Noten qué fuerza va a utilizar este poder, cómo va a forzar a los que no están muy convencidos de la marca de la bestia, cómo los va a forzar para que la reciban. Versículo 17, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Como dijimos en el tema anterior, esta nación o este poder debe ser una superpotencia económica, pues tendrá el poder de controlar la economía del mundo. Ahora, ¿cómo va a suceder esto? Varias soluciones se han sugerido. La Biblia no nos dice ni el espíritu de profecía exactamente cómo va a suceder. Algunos proponen que quizá vamos a llegar a un tiempo en que vamos solamente a tener dinero electrónico, a cashless economy, una economía sin dinero en efectivo, lo cual va a facilitar a que el gobierno controle la economía. La economía en este país, no toda en este momento la controla el gobierno, es decir, hay entidades privadas, bancos privados, que ellos controlan sus propios fondos y su propia economía. Pero algo muy interesante, y esto quizá nos ha arrojado algo de luz, y no quiero decir que exactamente así vaya a suceder, pero solamente quiero hacer un análisis. Ustedes, si han estado siguiendo las noticias, sabrán que este país está entrando, de acuerdo a los expertos,
en una recesión económica. La guerra en Ucrania y en Rusia ha generado una crisis económica en este país que ha llevado a que los precios de la gasolina, de los alimentos, de las propiedades, los carros, aumente, las tasas de interés de préstamos están por el cielo, la bolsa de valores ha decaído, los bienes raíces igualmente, así que estamos entrando en una recesión económica y bueno, uno de los clímax que hemos visto de esta situación ya se está sintiendo es el cierre de 3 bancos hace 2 semanas. Uno de esos bancos que prometía mucho, es un banco relativamente nuevo, pero había crecido de manera muy acelerada, el banco de Silicon Valley. Billones y billones de dólares se han perdido. El gobierno ha prometido devolver ese dinero a cada usuario de este banco de Silicon Valley. Dicho sea de paso, Silicon Valley es la capital tecnológica del mundo. Está aquí mismo en California, por San José, aquí en el norte de California. Qué interesante que este banco haya quebrado. Ahora el banco y la Reserva Federal ha tomado control de este caso. ¿Será que si esto sucede con otros bancos, llegará un momento en que la Reserva Federal y el gobierno tendrá el control de los bancos y la economía de este país, donde ellos tendrán la libertad, más libertad de imponer sanciones económicas sobre los que no tengan la marca de la bestia? Qué interesante, es una posibilidad. O simplemente cada vez la tecnología se va a desarrollar mucho más que vamos en esa dirección. De hecho, la mayoría de personas hoy ya no usan dinero en efectivo, ya se usan tarjetas de crédito, tarjetas de débito, incluso con el mismo teléfono se puede pagar. Creo que no estamos muy lejos de este tipo de economía, porque debe ser este tipo de economía para que se pueda controlar. ¿Ok? Entonces, nos dice acá que prohibirá comprar y vender. Comprar y vender. Ahora déjeme dar una nota, un comentario al respecto. La sierva del Señor, en el contexto de esta cita, ha dado un consejo muy sabio. Esto lo puede leer, está allí de la ciudad al campo, donde ella dice, pronto llegará el tiempo cuando no se pueda comprar y vender. E insto al pueblo a que haga provisiones para ese tiempo, saliendo al campo, cultivando sus propios alimentos. Los que puedan deberían seriamente considerar esta posibilidad, en especial las familias que tengan hijos, de salir al campo y hacer provisiones para la crisis. Ahora, este mensaje de la salida al campo, a veces la manera en cómo se presenta o de las provisiones que se habla, lleva a la persona a que tenga confianza en sus propios esfuerzos de proveer. Y las personas están más preocupadas y más asustadas por la comida que por su preparación espiritual. Y ese es tenemos que tener cuidado con ese extremo, porque no cumplo la misión y el propósito de saliendo al campo y absorberme tanto en el trabajo de la tierra porque tengo que sembrar para el tiempo de la crisis, que no estoy haciendo la obra de la evangelización. Y simplemente usted solamente cambia de actividad, pero usted sigue igual de ocupado y no tiene tiempo para predicar el evangelio, ni tampoco tiene tiempo para estudiar y orar. Entonces, esa provisión es una añadidura que de hecho no nos durará por mucho tiempo porque aún las fincas serán confiscadas. Ahora, déjeme avanzar un poco en algunos otros aspectos de la profecía que nosotros estamos estudiando, de cumplimientos que estamos viendo actualmente delante de nosotros. Volviendo al capítulo 13, versículo 11 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11.
Al final dice, voy a volver a leer el texto, después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La pregunta es, ¿cuándo la bestia va a hablar como dragón? Dijimos que la bestia es una nación. Entonces la pregunta es, ¿cómo habla una nación? ¿Cómo habla una nación? Jesús dijo en Mateo 12:34, Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la nación habla desde su corazón, desde su centro de poder, el Congreso, la rama legislativa de una nación, es la que pasa las leyes, y así es que una nación habla. Si tú quieres determinar el carácter de una nación, pues mira las leyes que tiene esa nación. Así que una nación habla por medio de la legislación. Conflicto de los siglos. Página 437 dice, los cuernos como de cordero. Y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Claro, la legislativa pasa la ley, la judicial la hace cumplir. Ahora, cuando habla el dragón, ¿qué pasa? Cuando habla el dragón, ¿qué pasa? ¿Qué dice el dragón? Bueno, en Apocalipsis 12 vemos qué pasa cuando el dragón abre su boca. Noten lo que dice Apocalipsis 12:13. Nos dice, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a la luz al hijo varón. Entonces nótese, cuando el dragón habla, hay persecución. De nuevo vemos en el versículo 15 lo mismo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Cuando la Biblia presenta simbólicamente aguas caudalosas de un río, es un símbolo de persecución. Y en Apocalipsis 12:17 de nuevo vemos, y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, en el tema anterior, esta etapa del dragón la dejamos en un signo de interrogación, pero ya hoy sabemos a qué etapa representa. Cuando el dragón se llena de ira y ataca al remanente, el último remanente de la iglesia, pues va a ser cuando esta nación le sane la herida al papado por medio de la unión del protestantismo con el Estado. Entonces, esta es la última etapa del dragón. Ahora, hay una historia en el Antiguo Testamento la cual nos arroja luz en cuanto al tiempo cuando esta nación hable como dragón, y es la historia de Esther. Ahora, si usted estudia el libro de Esther y todo lo que está sucediendo allí vemos los mismos símbolos que vemos en el libro de Apocalipsis. Vemos, por ejemplo, a un rey, el rey Asuero, que es el poder civil. Vemos nosotros también a Amán, que es el que desea recibir adoración por parte de Mardoqueo. Y Amán aquí representaría a la iglesia protestante o el protestantismo apóstata. Ahora puede representar al papado, pero también hay un tercer símbolo que encaja mejor con el papado y es la mujer de Amán. Pocos ignoran, o muchos ignoran más bien, que la mujer de Amán estaba actuando detrás del telón, pues ella fue la que le dio la idea de cómo ejecutar a los judíos. Ella fue la que le habló de la horca, es decir, ella es la que manejaba a su esposo. De igual manera, el protestantismo apóstata estará siendo manejado por el papado. El papado va a estar detrás del telón. Parece que no estuviera haciendo nada, pero está hablando a través de sus hijas. Entonces vemos los tres enemigos, el rey, Amán
y la esposa de Amán. Vemos también un remanente, Mardoqueo y Esther. Mardoqueo no se quiso inclinar ante Amán para adorarlo. Y como resultado, como Amán no era adorado por Mardoqueo, entonces Amán decide apelar. Nótate, la iglesia protestante, Amán representa a la iglesia protestante, decide apelar al rey el poder civil para que pase un decreto. Y leemos en Esther capítulo 3, versículos 8 y 9. Esther capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice, dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Oh, vamos a parar aquí. Mira qué interesante, y la forma en cómo la Biblia lo describe. Hay un pueblo. ¿Por qué Amán estaba disgustado? Porque había un pueblo que guarda leyes distintas y están esparcidos por toda la tierra y adoran de una manera distinta y no están obedeciendo tus leyes. ¿Quién es ese pueblo? Aquí en la historia de Esther es el pueblo judío. Y haciendo la tipología al tiempo final es el pueblo remanente de Dios, que tendrá leyes distintas, leyes contrarias a las imposiciones del Estado. La marca de la bestia, esa es una ley contraria, contrario al sello de Dios. El sello de Dios es el sábado, la marca de la bestia, entonces es la imposición del domingo. Esa es la marca de la bestia. No es el microchip, no es la vacuna, no es el código de barras, no es la tarjeta de crédito, es la imposición del domingo como día de reposo. Hoy no es todavía una marca, porque hoy muchas iglesias cristianas adoran en el domingo, pero aún a nadie se nos está amenazando con sanciones económicas ni con sanciones civiles por no adorar en el domingo. Pero el tiempo llegará cuando se imponga, entonces allí se impondrá, se formará la marca o se instituirá la marca de la bestia. Bien, entonces acá vemos que este pueblo tiene leyes distintas a las del rey. Seguimos leyendo, versículo 9, y al rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, noten esa palabra, decrete que sean destruidos. Versículo 9, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. En varias historias del Antiguo Testamento vemos que la persecución de los justos siempre ha sido iniciativa del poder religioso y no del poder civil, con algunas excepciones. Jesús, por ejemplo. ¿Quiénes incitaron al poder romano a que crucificara a Jesús? Fueron los judíos. Y los judíos manipularon a Pilato y le dijeron, Pilato, si no haces lo que te estamos diciendo, vamos a hablar con César. Y ahí fue cuando Pilato tembló. Aquí Amán está lisonjeando al rey, le está diciendo, rey, mira, no te conviene eso, pero si tú dices lo que yo te digo, mira, yo voy a orar para que ahora más tesoros entren al rey. Qué interesante. Las iglesias protestantes en este país van a tener mucha influencia, ya la están teniendo, con los líderes políticos. Habrá líderes políticos que sean buenos relativamente, pero por temor a perder el apoyo de la iglesia, que de hecho una gran mayoría de votantes son protestantes cristianos en esta nación. Por ejemplo, el expresidente Donald Trump, gran parte de su victoria cuando ganó como presidente en el 2016
el presidente Donald Trump tuvo un gran apoyo por parte de los protestantes. Así que a mí no me importa qué candidato es. Siempre que sube un nuevo presidente, pues algunos dicen, este sí va a pasar la ley dominical. De pronto este sí, porque este es demócrata. Otros dicen, no, este es republicano, este sí la va a pasar. A mí no me interesa si es demócrata o si es republicano. Lo que la Biblia a mí me dice es que las iglesias protestantes van a apelar al Estado, al poder civil, quizá con amenazas, quizá con chantaje, y el poder civil va a ceder. ¿Ok? Eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Entonces aquí hay un decreto de muerte que se pasa en contra de los que adoran a Dios con leyes distintas. Conflicto de los siglos, página 437, dice, la predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda autoridad de la primera bestia, anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución, de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón. Noten, las naciones representadas por el dragón. El dragón es el diablo, pero obra a través de distintas naciones. Y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con 2 cuernos hace que la tierra y los que en ella habiten adoren a la primera bestia, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Y ya hemos dicho que esa observancia en homenaje al papado es el domingo, que es la marca de autoridad del papado. El protestantismo hoy se le ha olvidado de dónde viene, y en vez de alejarse más de Roma, está acercándose más a Roma. Porque el protestantismo hace 500 años atrás se separa de Roma con la reforma de Martín Lutero. Algunas rechazan algunas doctrinas de Roma, como la doctrina de la salvación por obras, las indulgencias. Pero no se separa completamente de Roma, pues aún retiene algunas de las doctrinas de Roma, como la observancia del domingo, como la doctrina del infierno eterno y de la inmortalidad del alma. Y muchas iglesias hoy que creen en la salvación por gracia en Jesucristo como nuestro único Salvador y no en la iglesia, aún retienen esos errores, pues siempre y cuando los retengan, existe la posibilidad de que vuelvan a su madre, a la iglesia madre. Así que esta nación va a utilizar chantaje, va a utilizar las iglesias protestantes de esta nación, y se va a utilizar también por medio del poder civil sanciones económicas. Ahora, Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, vemos que lo mismo que sucedió en los días de Esther, también sucederán hoy. Nos dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora, el decreto de muerte ya es la etapa final. Esto va a ser por etapas. Primero, pues van a haber sanciones. Primero, las leyes dominicales no van a tener ningún carácter religioso. Simplemente van a ser pasadas, leyes de cierre dominical. Quizá, así como en el siglo XIX, las leyes dominicales se desarrollaron y fueron apoyadas por movimientos de reforma social, como el movimiento de temperancia y otros movimientos. Bueno, hoy ya no vemos esos movimientos, pero vemos otros movimientos de reforma social, como las propuestas del cambio climático para mejorar nuestro mundo, el plan o la Agenda 2030, donde se espera reducir el nivel de gases del planeta, donde se espera terminar el hambre del planeta, etc. Vemos que esta agenda, que fue propuesta por el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si del año 2015, vemos que esta agenda está avanzando. Y hay personas que tienen los ojos puestos en otras cosas, ideas de conspiración, pero no ven que aquí en esta agenda hay mucha luz en cuanto a lo que va a suceder. Porque ahí camuflado está el domingo. El Papa ha sugerido que se necesita darle un día a la semana de descanso a la tierra para que se restaure. Ya nosotros sabemos qué día él se refiere.
Cada vez más vemos esta insistencia. Así comenzarán. Pero luego, al ver y al notar que estas leyes en realidad no están teniendo efecto y siguen habiendo oposición a ellas, entonces se va a apretar más. ¿Qué se va a hacer luego? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué va a hacer el diablo para convencer a esta nación que le preste su apoyo a la iglesia protestante? Y aquí, en esta pregunta, nos vamos a dedicar el resto de este tema. Apocalipsis 13, ya habíamos leído este texto, pero lo saltamos, no prestamos mucha atención. El versículo 13 y 14 nos dice: también hace grandes señales. ¿Hace grandes qué? Señales. El falso profeta, el protestantismo apóstata, hace grandes señales. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Aquí ya vemos entonces otro elemento, y es el espiritismo. Porque esto ya son cosas sobrenaturales, señales, prodigios, al punto de hacer descender fuego del cielo. Es decir, va a haber en medio del protestantismo apóstata, va a haber un gran reavivamiento. Las personas van a sanar, quizá los muertos van a resucitar. Va a descender fuego del cielo. Yo creo que esto es literal, para que sea algo sobrenatural. Va a hacer descender fuego del cielo. Es decir, va a clamar que tiene el poder de Elías y el espíritu de Elías que hizo descender fuego del cielo. Quizá va a decir que es el tercer Elías. Y va a engañar a muchos. ¿Saben que hay algo que está sucediendo recientemente que he estado siguiéndolo con mucho interés? Al principio no le di mucho interés, pero ahora creo que estoy prestándole más atención a este movimiento. Ustedes recordarán, y si no lo ha visto, por favor, corrobórelo, investíguelo. Aproximadamente hace un mes, en una universidad en Kentucky, comenzó un gran reavivamiento. En esta universidad cristiana, después de haber terminado el culto, la capilla en la mañana, después los estudiantes regresaban a sus clases, pero algunos deciden quedarse allí en el templo a orar, a cantar, a alabar a Dios. Y esto dio inicio a un gran reavivamiento en Asbury, lo cual la iglesia quedó abierta como por 2 semanas sin cerrarse, donde hubo adoración y alabanza continua a Dios. La capacidad de esta iglesia, más o menos, el campus universitario era como de 5,000 personas, pero llegaron muchas personas, ya no había cupo, mucha gente viajó incluso de otros países. Era lleno, la gente de todo el pueblo, un pueblo pequeño allí, venía y querían adorar a Dios. Esto se vio como la respuesta a la calamidad y a la crisis que está pasando este país. Un caso especial. Una familia de Virginia, del estado de Virginia. Padre, madre con 3 hijos, de apellido White. Noten lo curioso que es esto. Ellos escuchan de este reavivamiento, deciden ir, cogen su RV, su buseta campera, viajan en ella por 10 horas hasta Kentucky, llegan, para mala suerte llegan y ya todo estaba cerrado, no había cupo, pero ellos insisten, tenían niños pequeños, los niños querían asistir, así que algunos logran entrar. Y entran allí a esta alabanza que está sucediendo y la niña, una de sus hijas, que se llama Helen White, ella tenía
una enfermedad. En este momento no recuerdo qué tipo de enfermedad tenía, de los pulmones, algo así. Bueno, ella va allá y una de las personas dirigiendo el servicio de adoración coge y le coloca la mano a la niña, ora por ella y la niña inmediatamente se sana. Ella dice que comienza a sentir un hormigueo en el cuerpo y luego de un momento a otro ya siente que está libre de esa enfermedad. Esto apareció en las noticias, la sanación de esta niña Ellen White, a ella la entrevistan. Qué interesante, una niña está vestida así con un estilo un poco victoriano, una ropa no común para una niña, tiene sus flequitos acá en el cuello. Y yo decía, qué interesante. No quiero ser conspiracionista, pero qué interesante que primero hay una sanación que ocurre en un reavivamiento y la niña se llama Ellen White. Ahora no se escribe exactamente, el nombre de Ellen White es E-L-L-E-N, este es H-E-L-E-N, Helen, y el apellido White. Ahora, muchos otros movimientos se han inspirado por el reavivamiento de Asbury. Por ejemplo, un nuevo movimiento ha salido, no es muy nuevo, pero una nueva iniciativa aquí en California que se llama Hope California. Esto lo puede ver, tienen una página, Hope California. Ellos van a hacer un impacto todo el estado de California, incluyendo Fresno. Tienen alquilados estadios enteros donde van a invitar a la gente a que alabe a Dios, que traigan a sus enfermos para que sean sanados. Y eso va a suceder en el mes de abril. Ahí está despertando y algunos me han preguntado, ¿tú qué opinas del reavivamiento en Asbury? Bien, yo estaba mirando un poco lo que hacían y no quiero juzgar las personas sinceras que fueron allá con una necesidad profunda. Yo creo que habían muchos sinceros. Pero la Biblia a mí me dice que el verdadero arrepentimiento es el producto y el resultado del estudio profundo de la palabra y de la humillación completa del ser humano en arrepentimiento. Pero allá no se veía mucho predicación de la palabra, la mayoría era una experiencia más emocional, canto, alabanza, un tipo de música que apela a las emociones. Y había muchas personas allá alabando. ¿Sabían ustedes que antes de que llegue el verdadero reavivamiento, vendrá un falso reavivamiento? Déjenme leerles una cita que está en un matinal que se llama Maranata. Maranata el 25 de enero nos dice, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Oh, yo anhelo este tiempo, hermanos. Un avivamiento de la piedad primitiva como no se ha visto desde los tiempos apostólicos. El derramamiento del Espíritu Santo. Pero luego dice acá, el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor a este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en ese tiempo, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo, para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsificación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios está obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Un falso reavivamiento entre la cristiandad en este país y en muchos lugares del mundo. Así que Satanás va a utilizar el espiritismo, van a haber cosas sobrenaturales para engañar al mundo, para convencerlos de que deben imponer la marca de la bestia. Satanás utilizará sanciones económicas
Pero ¿qué más utilizará Satanás? Vamos a ir a otra cita del Espíritu de Profecía. Esto me parece muy, muy interesante. Esto es una de las citas más dicientes que encuentro en el Espíritu de Profecía, donde va en detalle en cuanto a lo que viene sobre esta nación. Ahora, ya el tiempo se está acabando, el tiempo se me está acabando, pero Ellen White aquí prácticamente está comentando Mateo 24, que dicho sea de paso está escrito en orden cronológico. Vemos que hay guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencias, todas estas cosas, pero a veces cuando leemos eso y vemos que se está cumpliendo, no lo conectamos con la ley dominical, pero tiene mucha relación. Conflicto de los siglos, página 575. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios, de la naturaleza, y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas, hijos y en una serie de desgracias, obra de un momento. Siguiente párrafo dice, al par de que se hace pasar ante los hijos de Dios, de los hombres, como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades. ¿Van a haber curaciones? ¿Y quién las va a hacer? Satanás. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que las ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Esto no lo hemos visto todavía. Si usted cree que la pandemia fue terrible, imagínese cuando lleguen estas enfermedades que reduzcan a ruinas y a desolación ciudades populosas. No lo hemos visto. Ahora, algunos creen que esto es ya después de la ley dominical o en las plagas. No, esto es antes. Ahora vamos a ver por qué. Él dice acá, ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares, bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo. Estamos viendo todo esto. Miren todas esas inundaciones allá en el Perú, incendios en España, la granizada que cayó recientemente en Colombia, Bogotá, nunca antes visto. Parecía que hubiese caído nieve, las calles blancas de granizo. Y esto no es nuevo, lo venimos viendo hace muchos años. Hace como 2 años cayó una granizada en Australia, que cada granizo era el tamaño de un aguacate. Tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones. Recientemente esos tornados que destruyeron pueblos enteros en el estado de Mississippi. En las mareas extraordinarias y en los terremotos destruyó las mies casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Claro, si hay destrucción de los elementos naturales, pues hay hambruna, hay angustia. Pero si hay guerras también, eso también trae problemas económicos a la nación y al mundo. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Pero luego lo que sigue, el párrafo siguiente, página 576 dice, y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. O sea que todo esto está preparando el camino para esa tormenta, para que luego, cuando el mundo esté en esta situación tan caótica, se culpe, como en los días de Amán, al pueblo de Dios, como en los días de Elías también. De hecho, Elías tuvo que profetizar durante un tiempo donde hubo cambio climático. Y Elías fue culpado por el cambio climático. Dice la cita, la parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo
y que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria y que los que proclamen la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Estamos viendo que estamos dirigiéndonos hacia allá. Esta nación, imagínense cuando, si hace 2 semanas el quiebre de estos 2 bancos, en el 2008, la recesión económica que hubo, si esto sacudió a esta nación, imagínense que cuando más desastres que van a venir, esta nación seguirá yendo hacia abajo. Ellos van a estar dispuestos a cualquier propuesta que salve la prosperidad temporal de esta nación. Y ahí es donde los protestantes entran. Ellos dicen, tenemos la solución. Desde luego, guiados por la iglesia romana. Y la solución es imponer el domingo como día de reposo. Oh, mis hermanos, estamos muy cerca al estallido de esta gran tormenta. Y mi pregunta es, ¿sos tú consciente de esto? Oh, nuestra oración hoy debería ser la oración del Salmo 119, 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. ¿Estás tú dedicándole más tiempo a Dios? Saben, a mí no me importa si tú sabes estas cosas. El saber estas cosas no nos servirá de nada si nosotros no tomamos decisiones para vida eterna. Hoy, ¿qué voy a hacer con mi economía? ¿Qué voy a hacer con mi familia? Y lo más triste es que estamos tan cerca del fin, pero la frialdad y la apostasía de nuestra iglesia incrementa cada vez más. Oh, qué triste. Estamos repitiendo la historia, la misma historia del pueblo judío. Cuando el cumplimiento de la venida del Mesías estaba tan cerca, el pueblo judío estaba más interesado en ser librado de los romanos y tener prosperidad temporal. Estamos viendo eso hoy en el mundo y lo estamos viendo en la iglesia. Las agendas sociales son más importantes que la preparación para el tiempo final. Estamos distraídos con ordenación de las mujeres, estamos distraídos con LGTB, pero no estamos preparados. Que el Señor nos ayude, oremos. Querido Dios, ayúdanos a permanecer firmes en estos tiempos difíciles. Danos de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.